¿Qué tal? Nosotros somos Pink Floyd y este es el capítulo 3. Y hoy tenemos de invitadas a Karen y a Luisa. Durante el desarrollo de este capítulo hablaremos sobre la Edad Media, bueno, los cambios físicos y psicológicos que ocurren durante esa etapa a partir de las etapas anteriores. Para desarrollar ese tema tenemos formuladas algunas preguntas e iniciaremos con la primera. ¿Cuáles son las características distintivas de la adultez media? Yo diría que como tal no hay características específicas para todos los que lleguen a esa edad. Es una pregunta subjetiva, ya que las características pueden variar dependiendo de su contexto social, socioeconómico, va a depender de su educación, va a depender de cómo se cuidaron durante su juventud y va a depender de muchos factores para que podamos determinar unas características específicas. En lo personal yo siento que como tal no hay, es algo subjetivo. No sé qué piensan ustedes. Bueno, como el libro menciona, esta etapa es una etapa de muchos cambios que para algunos pueden ser pérdidas y para otros pueden ser ganancias. Desde personas que pierden ciertas aspectos físicos, pues hay pérdidas, ¿no? Y en cuestión cognitiva, pues igual hay ganancias o pérdidas, incrementan cierta personalidad o ámbitos de su vida, se modifican. Pero pues eso también depende mucho de la persona que esté pasando por esa etapa, porque pues para algunos puede ser, como le digo, pérdidas y puede causar sentimientos negativos, y para otros puede ser algo bien y puedan ganar algo de esta etapa. También a esta edad tienen responsabilidades más serias. Por ejemplo, ver ya temas de dejar de trabajar, qué van a hacer con un lapso de periodo ya de su vejez, que tienen que ver más de que sus hijos están más grandes, dónde van a vivir, qué quieren hacer suena raro, pero en sus últimos años, ¿no? Tienen que estar seguros de que van a vivir. Pero en eso los ayuda mucho su experiencia previa, sus juicios, y generan una capacidad de integrar lo que se sabe con lo que se vive. Bien, como dicen ustedes, en este capítulo se centra más en la edad de 40 a 65 años, que es donde cada uno de las personas vive en un diferente contexto y es lo que toman para así llevar a cabo su vida en los últimos años, como dice mi compañera, y es donde ellos tienen la oportunidad más que nada de planear y decir, no, pues yo quiero hacer esto y yo quiero hacer tal cosa para dejar huella en este lapso de su vida. Bueno, y como para cerrar esta pregunta, podríamos decir que esta etapa se va como ir desarrollando conforme a lo que hemos vivido durante etapas anteriores, lo que es la adolescencia, la niñez. Todas estas etapas van relacionadas con, como que al final van, ¿qué te podría decir? Formulando lo que haremos a futuro, o cómo viviremos, qué problemas podríamos tener a partir de nuestros hábitos, nuestras experiencias. Al final esa es como por una etapa para reflexionar sobre los años que nos quedan, tal vez. Y también ahí nos dice también, por ejemplo, ustedes no sé si han visto, que dice que es donde están en la cúspide de su carrera, que es donde ya se siente uno realizado y ya como que ya logró todo lo que traía en mente y ya nada más como que le queda decir, no, pues ahora a ver qué hago. No sé si ustedes lo han notado. Sí, pues como lo leí en el libro, decía que la mayoría de las personas se sienten en la cúspide, en la que ya se sienten realizados. Algunos pues como tal realizaron las metas que tenían planeado cuando eran jóvenes, ya tienen familia, hijos que crecieron, pero pues para otros igual como que va empezando, como ya no tienen tantas responsabilidades, pues empiezan una nueva vida, como tal una nueva etapa con intereses diferentes. Eso es muy claro.
Yo tengo un ejemplo que lo acabo de ver hace pocos meses. Bueno, hace pocos meses sería. Yendo al salón de una de las maestras de la uni donde estudio, estaba un señor que creo que ya tiene como 68 años, me comentó la maestra, que dice que él ya hizo todo, él ya tiene dinero, pero que no se sentía realizado aún y por eso él decidió estudiar psicología de nuevo. Sí, muchos adultos en esa etapa deciden conseguirse otro trabajo o estudiar otra carrera porque se quieren sentir todavía útiles o que todavía son indispensables, ¿no? Eso sería todo durante esta pregunta. Sí. Bueno, para la siguiente pregunta, ¿usted cree qué cambios físicos cree que ocurren durante esta etapa y cuál es su efecto psicológico? Bueno, pues había leído por ahí que en el caso de las mujeres hay algo que se llama menopausia, que es donde el cuerpo deja de producir ovarios y eso le produce ciertos síntomas a las mujeres, como bochornos en las noches, sudoración excesiva, cambios de humor. Entonces, el hecho de que dejen de producir ovarios influye a su nivel emocional porque les causa cambios emocionales en realidad. En el caso de los hombres, pues no es tan marcado. Sí, hay una pérdida, pero no está marcado con el de las mujeres. En el de los hombres hay algo que se llama disfunción eréctil, que a esa edad ya está empezando este problema. Y ya no son capaces de mantener una erección durante mucho tiempo debido a la baja concentración de nutrientes. A esa edad ya se está cortando esa etapa. ¿Alguna otra opinión? Pues de otros cambios que sufren en tanto hombres y mujeres, pues es por ejemplo la densidad de la piel. Ya no se ve tan joven o tan tensa, por decirlo así. Empiezan a aparecer las canas, pérdida de músculo, pérdida de fuerza. Como dice mi compañero, en las mujeres aparece la menopausia, en los hombres también aparece, la disminución de testosterona, me parece, y pues eso, que es una disfunción eréctil igual. Y bueno, en lo psicológico me imagino que a otras personas les afecta más por lo mismo que es un decaimiento de nuestro cuerpo, o sea, cambian, disminuyen ciertas actividades, fuerzas, ya no te sientes tan joven como antes y pues creo que a ciertas personas sí les afecta mucho, ¿no? Pero pues yo siento que esos son los cambios que hay en esa etapa. También los sentidos son los que se ven afectados notoriamente en los adultos de esa edad. La visión ya se empieza a disminuir, igual si tienen, por ejemplo, miopía, empieza a avanzar más rápido, ya no ven tanto de cerca, ocupan más luz. También en el sentido del oído, ya hay muchos que empiezan a perder o se empieza a disminuir lo que es el oído. Lo que es el tacto y el gusto también ya no son tan sensibles, podemos decirlo así. Ya no, por ejemplo, en el tacto hay muchos adultos que sufren de quemaduras a la hora de cocinar o a la hora de hacer una actividad que tenga que ver con cosas calientes porque ya no lo sienten tanto. Sí, pues también he leído que en esta edad la actividad sexual disminuye un poco. No disminuye de un momento a otro, sino que va disminuyendo gradualmente. Y retomando lo que dice mi compañero, pues en la menopausia existen, cuando son casos extremos, existen pastillas o también se dan de manera en estrógenos. Estos son para reducir un poco los síntomas de la menopausia, como que reducen los calores, reducen los dolores también, y como que los hacen vivir un poco más de manera normal para todas las mujeres que sienten que ya como que es muy fuerte los síntomas de la menopausia. Bueno, yo creo que para estos cambios tiene mucho que ver nuestro estilo de vida, los hábitos que llevamos anteriormente, se verán como reflejados durante nuestra esta adultez media. O sea, influirá tanto la cuestión genética, todos esos factores tienen mucho que ver, y es algo
que pues nadie puede cambiar. Al final de cuentas todos iremos envejeciendo, o sea, como sea, tal vez a diferente ritmo, pero tendremos que vivir todas. Sí, pues vamos envejeciendo de manera gradual y cada quien como vivió en sus etapas anteriores, así cada uno va a ir envejeciendo de manera distinta. Por ejemplo, ¿alguna de ustedes hace ejercicio? Actualmente la verdad no. Pero por ejemplo la alimentación trato de cuidarla, o como que mis horas de sueño igual, como que cuidarlas, porque pues sí son cosas que tal vez son muy mínimas, pero influyen mucho en cómo vamos a envejecer, o en este caso cómo voy a envejecer. Sí, porque es lo que he visto yo, que dice que hacer ejercicio como que te alarga un poco más la vida y como que te da más bienestar. Sí, igual siento que a esta edad nosotros no tomamos mucho eso en cuenta, o sea, sí lo sabemos, pero en sí no lo tomamos muy en serio, ya que muchos pues ingieren alcohol, fuman, no hacen ejercicio, tienen una vida muy sedentaria, aunque tenemos noción de que eso va a afectar en un futuro, pero yo siento que sí hay que tomarlo más en serio porque, por ejemplo, a las personas que fuman va a llegar en un momento donde van a tener muchos problemas respiratorios, pueden llegar a tener asma, no sé, Cáncer. cáncer también, y pues estar con cáncer en una vejez o en cualquier tipo de enfermedad, pues sí es muy, muy feo. Igual no sabemos qué economía vayamos a tener en un futuro y no sabemos si tenemos un seguro, por ejemplo, en la salud o algo así, como de cómo vamos a terminar físicamente. Sí, pues justo yo he visto muchas muertes, tanto como de alcoholismo y tanto como de problemas respiratorios, que son lo que creo que, a mi parecer, por donde yo vivo, es lo que más generalmente se ha visto. Hace poco vi la muerte de un señor que, pues no la vi justamente como donde se acabó, pues, pero vi que él ya estaba un poco mal. Él tomaba mucho y pues me dijeron que desde joven, bueno, desde las etapas anteriores que nosotros hablamos, él ya tomaba, y pues él creo que falleció como a los 50 y tantos años, que es donde todavía entra esta etapa donde estamos ahorita. Y pues sí se ve que sí hay consecuencias en esas etapas que no se han planeado muy bien. Sí, pues es que como no tomamos muy en cuenta esas consecuencias a futuro, a veces nos excedemos o no tenemos buenos hábitos, y el problema es que esto repercute pero muy a futuro y de forma gradual, no tiene un impacto instantáneo. Es por eso que no le damos esa importancia cuando somos jóvenes. Por ejemplo, otros factores que pueden influir también son el utilizar mucho los audífonos, todo ese tipo de cosas, como por ejemplo estar mucho tiempo sentado viendo televisión, teléfono. O sea, al final de cuentas eso va como afectando nuestra vista, el oído, todo nuestro sentido. ¿Tienen algo más que agregar? Pasamos a la siguiente pregunta. De mi parte sería todo, no sé qué era. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Para usted, ¿qué factores cree que inciden en la salud física y mental a la mitad, en esta edad media, a la mitad de la vida? Bueno, pues yo considero que entran aquí ya las enfermedades, ¿no? Vienen siendo las enfermedades crónicas, las que pues se puede llevar con un tratamiento, pero pues no tiene cura. He escuchado hablar de la hipertensión, de la diabetes. Son enfermedades que te van limitando la existencia de forma gradual. No sé, Jere. Sí, pues por ejemplo, las enfermedades van de la mano entre salud física y salud mental. Por ejemplo, una persona que tiene diabetes ya está viendo cómo está de salud en un momento. Por ejemplo, en un momento puede estar bien y en un momento puede que le ataque más, y pues sí, también como que afecta a su salud mental, porque por ejemplo él ya como que se hace un mundo. Por ejemplo, yo vi un señor apenas hace poco que me dijo, no, pues es que yo ya tengo azúcar, dice, porque muchos lo conocen comúnmente como azúcar, y dice, no, pues ya tengo azúcar, y pues justo apenas hace una semana me dio el bajón, dice, se me subió, y pues justamente ahorita no sé qué voy a hacer, dice, por ejemplo, estoy viendo porque tengo un trabajo que no me va muy bien, dice,
Y pues sí, la verdad estoy viéndome las difíciles porque ¿qué pasa si yo me llego a morir y voy a dejar a mi familia? Dice. Y pues sí afecta. Sí, sí tiene como un impacto esas enfermedades, Sí. porque yo creo que al tener en cuenta que es una enfermedad que no tiene cura, llegan a tener como que ciertas limitantes, ¿no? Llegan Sí. a ya empezar a preocuparse por su vida y por, si en caso que tenga familia, pues por su familia, ¿no? Si su familia depende de esa persona, pues esa persona empieza a sugestionar que los puede dejar solos, porque también de repente les puede dar ansiedad incluso, o de depresión con ese tipo de enfermedades, principalmente con el cáncer. Yo he visto muchos casos de personas que tienen cáncer y tienen depresión al mismo tiempo, porque ya se están haciendo la idea, pues que ya se van a morir pronto. Sí, pero es que, bueno, sí, tienen mucha razón, porque pues la salud es lo que, creo que en esta etapa es donde afecta más a todas las personas, por lo mismo de que pues si tuvieran una vida saludable, pues me imagino que el estrés de tener una enfermedad, pues es menos, ¿no? Pero igual no descarta la idea de que sí se enferme. En cuestión psicológica, pues igual está el estrés, ya tal vez no estrés de que tenían cuando eran joven, pero sí estrés de, por ejemplo, los hijos, empiezan también a esa pérdida donde los hijos ya son más independientes, entonces pues algunos sí son muy apegados a los hijos y no los quieren. Creo que eso se ve más en México, de que los hijos pues terminan viviendo hasta cierta edad muy madura todavía con los padres, pero por decisión a veces de los padres porque no los quieren soltar como tal. Igual amigos, pérdida de amigos, porque pues como dicen ustedes empiezan las enfermedades, los descuidos y pues empiezan a tener esas pérdidas. Creo que igual eso psicológicamente pues al adulto empieza a afectarlo. También la personalidad afecta mucho en lo físico, porque dicen que si una persona es más responsable, se mantiene amable, tienen mejor salud, que una persona que es hostil o maneja mucho la ira, tiene muchos problemas cardíacos también. Sí, algo bueno que menciona el libro bastante es que las emociones igual influyen mucho en la salud, como dice Luisa. Una persona que es más positiva, pues no tiende mucho a enfermarse, pues creo que por lo mismo, ¿no? Porque no tiene esa energía negativa que al final de cuentas el estrés, el enojo, la tristeza, la depresión, pues sí te desgasta mucho físicamente y pues mentalmente igual. Entonces igual eso atrae mucho las enfermedades y eso es lo que menciona el libro bastante, que las personas deben ser un poquito más emocionalmente estables o positivas para evitar ese tipo de enfermedades. O incluso si están enfermos pero mantienen una actitud positiva, Justo. como que se les puede alargar la vida, ¿no? Bueno, es lo que yo he visto en algunos casos. También está, bueno, algo que también va, otro factor que también influye también sería la parte económica, porque, o sea, normalmente sí se ve como que llevan hábitos más saludables a quienes tienen un alto nivel económico. Ya quienes no cuentan con eso, no cuentan con seguro médico, ese tipo de cosas. Entonces como que también influye mucho. Y eso lo asociamos también con personas ya enfermas, pero que tienen dinero, pueden tratarse mejor, pueden tener mejores claro. opciones para su cuidado, mejores medicinas, y tienen un control de esas enfermedades que les puede alargar la vida incluso a una persona que no tiene seguro o que no tiene las mismas condiciones para tratarse. ¿Alguno de ustedes conoce algún caso cerca de ustedes donde a lo mejor, y como dicen, no tiene la disposición económica para atenderse? Sí, la verdad sí. Por ejemplo, yo estuve trabajando en una naturista y la verdad mucha gente llega ahí a buscar suplementos que pues ellos consideran que les hacen muy bien, o sea, sí hacen muy bien, pero para personas que son preventivas. Ya cuando una persona ya está muy enferma, pues quizás sí sea, pero muy mínimo, ¿no? Y había personas que pues preferían eso porque es más económico a un medicamento como tal, de patente, por decirlo así, pues es mucho más caro. Entonces yo conocí a una señora que sufría de diabetes y ya sufría como tal pérdida de la vista, ya tenía el pie, igual ya como tal, no sé cómo lo conocen, como pie... Diabético. Diabético. Sí, no, pie diabético. Y pues igual me contaba de que a veces se le complicaba estar acudiendo a sus citas, por lo mismo que a veces es mucho trámite, es mucho tiempo, pero igual influye mucho, como decíamos, lo psicológico, porque sí se preocupaba un poco por su salud,
pero también como que no le prestaba mucha importancia porque sí decía, es que tengo eso, tengo el otro, pero y le decíamos que pues que algunas recomendaciones, pero no lo hacía, o al final no compraba lo que le decíamos o lo que le comentábamos, pero a veces se quejaba también por sus hijos, o sea, no sé, como que el apoyo familiar influye mucho, porque creo que si no tienes apoyo, pues a veces dices, ¿para qué, no? O sea, ¿para qué sigo cuidándome o así? Entonces, sí influye mucho lo económico, el apoyo familiar, las emociones también influyen bastante. Y pues es lo que yo opino y lo que sé más o menos. Yo opino que también la cultura o como vayamos creciendo, dependiendo en dónde, también afecta mucho sobre nuestra responsabilidad hablando médicamente, porque hay muchas personas que no quieren ir al doctor porque no, como que piensan que solo sacan dinero o que nada más te enferman más, como personas que están en contra de las vacunas, más o menos así, de que cosas del gobierno y todo eso, ¿no? Pero también hay personas que tampoco quieren tomar nada naturista porque, no sé, piensan que van a terminar drogados o algo así. Entonces yo siento que también mucho dependiendo de dónde naciste y cómo fuiste criado, también implica mucho en cómo te vas a cuidar a ti mismo. O sea, si nunca tuviste algún tipo de educación en casa de cómo te tienes que cuidar, qué cosas tienes que comer, qué cosas te hacen daño o así, o de no tienes que fumar, no tienes que tomar, obviamente vas a estar en una adultez media muy deplorable. Como que muchas personas se cierran a atenderse en el ámbito de la salud, ¿no? Uh-huh. Como que dicen, no, pues yo para qué voy si yo me siento bien. O por ejemplo, nada más tienen gripa y no van de manera preventiva, sino que corren a una tienda a comprar algún medicamento que vendan sin receta, que sea genérico, solo para como tratársela y no tener que ir al doctor porque les va a cobrar caro, o porque dicen, no, pues para qué voy si es lo mismo que me dio la vez pasada, pues puedo atenderme con las mismas medicinas, por ejemplo. Eso generalmente ocurre en los pueblos más marginados. Y no es porque ellos no quieran, a veces es por falta de información. Es por esa falta de información que esas personas no le dan cierta importancia o no tienen el conocimiento y no conocen la gravedad de lo que les está sucediendo. Y es por eso que no le dan como que ese valor a su salud. Bueno, también normalmente ocurre más como que en los hombres, que son quienes le dan menos importancia a esa parte, o sea, las mujeres, o sea, hay un más alto porcentaje de mujeres que acuden a checarse o algo así, pero pues es por lo mismo de que le dan más importancia a esto que los hombres. Sí, porque leí una parte que decía que para el hombre aceptar una enfermedad no es muy masculino. Igual también en una parte del libro menciona que aunque las mujeres en esa etapa tienen más malestares, los hombres son los que viven menos. Pero sí se debe mucho a esa parte por lo mismo de que normalmente ellos no se checan, tal vez se sientan mal o algo así y lo dejan pasar, o sea, por la misma razón. ¿Algo más para agregar? Por mi parte es todo. Igual está. La siguiente pregunta, de ¿qué progresos y qué pérdidas cognitivas se producen durante esa adultez media? Algo que menciona el libro es sobre, por ejemplo, que hay una pérdida de mielina que hace que el cerebro se vuelva un poquito más lento y que ya no respondan a estímulos donde necesitas una respuesta rápida. Pero aunque hay esa pérdida, también menciona que muchas personas mejoran en otros aspectos, como por ejemplo en el manejar. Las personas adultas son mucho más cuidadosas, más como que responsables, o son mejores manejando que cuando estaban en la etapa joven o en joven. Y otra pérdida que hay en lo cognitivo creo que es la memoria. Igual como que sí retienen información pero ya no lo pueden habla sobre el fenómeno de la punta de la lengua, algo así. Entonces como que de donde dicen que sufren de eso, de que lo tienen en la punta de la lengua pero no se acuerdan muy bien de qué estaban hablando, qué quieren decir, y ese es uno de los cambios que sufren en esa etapa. Esto que mencionas de la punta de la lengua se le atribuye a una parte del cerebro, la ínsula izquierda, si no mal recuerdo,
donde esta parte del cerebro se la asocia con el habla y con los estímulos rápidos, ¿no? Entonces, al momento que nosotros envejecemos, el cerebro también lo hace. Entonces, gradualmente vamos perdiendo esa capacidad para retener información y para que nuestro cerebro funcione de la misma forma que lo hacía. Lo de la punta de la lengua es algo muy cierto, ¿no? Esas personas creen que tienen la información y cuando la quieren decir, simplemente como que ya no saben lo que iban a decir, o dicen, sí, ya lo tenía aquí, o se les va, simplemente se les va. Pero realmente, como dices tú, sí sabían lo que querían decir, pero se les olvidó en el momento en que lo tenían que decir. Pues yo vi que eso ocurre desde muy temprana edad y, por ejemplo, son como indicios de algún problema que a lo mejor puede venir en algún futuro, y que ahí sí también es necesario tratarse. No recuerdo muy bien cómo, pero sí existen tratamientos como para evitar o como que depurar un poco el proceso de avance de ese problema. Sí, igual vi que la creatividad ya no es tanta como cuando alguien es joven. Ya no, o sea, en adultez media ya las personas ya no son tan creativas. También en el aspecto de la memoria, yo siento que no solo hay que cuidar nuestro físico en una temprana edad, sino también en el área mental, ya que hay muchos juegos, muchas dinámicas que se pueden hacer para cuidar nuestra memoria, para ejercitarla. Igual cuando estemos creciendo, seguir haciéndolo, porque hay personas que van perdiendo la memoria ya más grave, se podría decir, de que ya no recuerdan nombres, ya no recuerdan direcciones, personas que se pierden en la calle, ya no saben dónde están. También, aparte de cuidar mucho nuestro físico, también hay que ponerle mucha importancia en el lado cognitivo también. Creo que uno de los problemas de los de la punta de la lengua creo que se podría ver como reflejado en el Alzheimer. Bueno, como que va muy relacionado a esa parte. Yo había leído de que eso de la punta de la lengua es como un inicio de la pérdida gradual de la memoria y se tiene que trabajar, o sea, tienes que hacer un esfuerzo y tratar de recordar, poner a trabajar tu cerebro, porque si no lo largas sí te puede producir Alzheimer o algún otro trastorno psicológico ya más severo. Igual menciona el libro que para mejorar lo cognitivo, aunque ya haya como que ciertos síntomas o ciertas pérdidas de algo, mejora mucho con actividad física, hacer ejercicio. Eso lo recomienda bastante el libro, ya sea en la edad temprana o si no lo hiciste cuando eras joven, lo puedes hacer estando en esta etapa y sin problemas te puede ayudar a recuperar un poquito más esa capacidad de retener información, de realizar operaciones matemáticas, mejorar la memoria. Entonces al realizar actividad física te ayuda bastante y el ejercicio sí que es importante en esta edad. Sí, claro. Y también el sueño, ¿no? Ah, sí, claro, el sueño. Dormir entre 7 y 8 horas. Uh-huh. También en el libro nos habla sobre una inteligencia fluida, que es una habilidad para resolver problemas nuevos que requieren pocos conocimientos o ningún conocimiento. Por ejemplo, desde muy pequeños vemos eso. Por ejemplo, a los niños les dan un juego de figuras y tienen que encajar una figura parecida y, por ejemplo, un triángulo. Y tienen la figura de un triángulo y si le ponen un círculo, lógicamente a lo mejor el niño sin pensarlo lo va a meter en el triángulo y no necesita ningún conocimiento para lograrlo. Uh-huh. Algo así menciona igual el libro respecto a lo que dices, de que por ejemplo en esa etapa igual mejora mucho esa capacidad de responder hasta ciertos problemas porque se basan en la experiencia que ya tienen. Entonces, como un joven, por ejemplo, el joven para resolver algo pues necesita conocimiento, necesita saber qué está haciendo. En cambio, los adultos para resolver un problema pues es más rápido por lo mismo, por la experiencia que ya tienen o el conocimiento que ya tuvieron en la edad joven. Entonces, igual lo que mencionas, igual es cierto y sí lo vi. Esta es una etapa como que en la que ocurren muchos cambios, o sea, tanto para bien como para mal, porque al final la experiencia es algo que nos va como fortaleciendo esa parte, como que va cubriendo esas partes que se van deteriorando. Entonces, por ejemplo, la experiencia es algo que ya nos
es un punto importante en esto. Sí, la experiencia es algo que caracteriza a un adulto medio de un adulto joven, ¿no? Ujú. Es las experiencias y vivencias que tienen. Y a veces es lo que moldea la personalidad del adulto, ¿no? Porque pues evidentemente la personalidad de un joven al adulto pues sí cambia. Sí. Entonces eso igual hace que... Y es lo que podemos llamarle también inteligencia cristalizada, que es donde ya todo lo que hemos aprendido en esa etapa de nuestra vida es donde más la vamos a poner en práctica. O sea, cualquier cosa que nosotros tengamos algún problema, ya sabremos cómo resolverlo. ¿Algún punto más por agregar o la siguiente pregunta? No, creo que esto... Bueno, la siguiente pregunta es por qué los adultos maduros piensan de manera diferente a un adulto joven. Creo que es por lo mismo que ya se habló en el punto anterior, que la experiencia influye mucho, porque un joven habla desde, se podría decir, la ignorancia o desde la rebeldía en algunas formas, porque aunque a veces los adultos nos dicen no vayan por aquí, no hagas esto, cuídate, disfruta por ejemplo, tu juventud sanamente, a veces uno lo toma a juego o no lo toma en serio, pero ya llegando a esa edad, ya que vieron todo lo que les afectó para bien o para mal, siento que dan ya sus consejos, entonces ya no ven la vida de la misma forma, porque pues ellos ya pasaron por lo mismo. Entonces ellos ya lo ven desde un punto más, podría ser desde su enfermedad o desde sus limitaciones, ellos nos aconsejan, ¿no? Igual los adultos, por su experiencia, también tienen, aparte de juicio, una estabilidad económica, en muchos casos. Sí tienen, o sea, su decadencia física sí es inevitable, pero también su ganancia es la experiencia. Sí, porque por lo general un adulto medio ya sabe lo que te está diciendo y por qué te lo está diciendo. Generalmente un adulto joven o un joven no tiene la experiencia ni el conocimiento suficiente para decidir muy bien todavía. Entonces, yo le atribuyo la pregunta un poco al conocimiento de la experiencia que ha tenido un adulto medio a lo largo de su vida, incluso errores también. Sí, pues como que los adultos te comparten su experiencia y buscan ellos dejarte una enseñanza de lo que ellos no quieren que tú hagas o que no tengas problemas con algo. Por ejemplo, un adulto mayor no te va a decir alcoholízate o drógate, porque ellos ya ven o ya vieron a lo mejor, o en algunos casos a lo mejor hasta lo vivieron y de ellos no quieren que tú caigas en lo mismo. Ellos como que buscan sentir esa satisfacción de a lo mejor alejarte de algún vicio y pues ellos de una u otra forma sentirse tranquilos con ellos mismos. Bueno, sí, pues esto ya va a sonar un poco repetitivo, pero pues es que es cierto, ¿no? Se le atribuye esta diferencia entre un joven y un adulto, pues la experiencia, los conocimientos que ya tiene, y pues así como hay muchas diferencias en los contextos, pues hay personas que tal vez llegan a la etapa adulta y a veces igual tienen una mentalidad un poco, no sé, ignorante, pero pues eso es igual por lo mismo, por la experiencia que tuvieron, tal vez no tuvieron educación, influye mucho el tipo de trabajo que tuvieron, igual el ambiente donde se criaron, pero sí eso, la diferencia que hay entre un joven y un adulto es eso, la experiencia y el conocimiento que obtienen durante estas etapas. A partir de esto como que ya parece una mejor resolución de problemas y mejor toma de decisiones. Exacto. Por la misma razón de que ya cuentan con más experiencia que un joven, o sea, por ejemplo, si tienen algún trabajo y tal vez sea peligroso, normalmente le dan más importancia, tiene como más precaución un adulto a lo que pudiera tener un joven. Más responsabilidad, más que nada. Justamente. ¿Algo más para agregar o pasamos al siguiente? Pues yo creo que a la siguiente. ¿Cómo se explica el trabajo creativo y cómo se ve modificado durante esta etapa? Algo que menciona el libro igual es sobre la creatividad, que en esa etapa como que crece un poquito más, tal vez ya no por conocimientos previos nuevos,
sino por lo mismo, por el conocimiento que ya tiene y la experiencia. Algo que decía era que varios, por ejemplo, menciona varios autores, en este caso escritores, que mejoran mucho sus escritos o empiezan a escribir poesía o varios libros, pues por lo mismo, a base de experiencias anteriores o vivencias que ellos tuvieron. Entonces creo que en ese ámbito la creatividad aumenta un poquito más en un adulto. Sí, es cierto, lo he visto en varios autores, ¿no? Que por lo general ya cuando están justamente en esta etapa es cuando tienen mayor creatividad y es cuando dan ese salto para poder escribir algo muy relevante, diferencia a un autor joven. Sí, como dicen, en los 40 es donde la creatividad está en su máximo y, o sea, hay que cuidar bueno, seguir estudiando porque dice que está muy conectado con la inteligencia, entonces hay que seguir desarrollando nuestra mente porque después de los 40 va decayendo la creatividad. Sí, pues también depende de los atributos personales y del ambiente. Por ejemplo, si una persona nunca vivió como trabajando creativamente, lógicamente cuando ya sea una persona adulta ya no va a saber cómo relacionar o reaccionar a cosas así. Por ejemplo, ya no va a saber resolver si le ponen, tal vez no creativamente, muy como muy infantilmente o muy como un niño, tal vez para hacer algún trabajo o un mueble, a lo mejor él no va a tener esa misma creatividad de la que tiene una persona que sí ha vivido como que en ese ambiente de a lo mejor crear alguna cosa o moldear cosas también. Al final, como que las pérdidas de productividad durante esa edad se verán como recompensadas por la calidad. O sea, ya no será tanto la cantidad, sino más la calidad que ya le dan a todo lo que es. O sea, como que ya aparece más responsabilidad, cosas así. ¿Algún otro punto? No, creo que es todo. En el trabajo, ¿qué cambios se han producido y también en la educación, y qué aporta el trabajo al desarrollo cognitivo? Respecto a eso, decía que muchas personas que están en esa etapa a veces cambian ya de trabajos porque pues buscan eso, como decíamos anteriormente, que buscan una nueva personalidad, nuevas experiencias, nuevas vivencias, o personas que no cumplieron con lo que se propusieron en una etapa joven, pues buscan ahora realizar esas metas, ¿no? Y por ejemplo varios cambian a trabajos que tal vez ya no les pide o ya no les da esa estabilidad económica que buscaban cuando eran más jóvenes, sino más por esa sensibilidad de aceptación, como que de satisfacción a lo que les gusta, ya no tanto económicamente, sino que ahora porque me gusta, quiero trabajar aquí o quiero estudiar esto, como decía Gera anteriormente que la persona adulta estaba estudiando psicología, pero porque ahora es lo que él quiere, ¿no? Tal vez cuando era joven buscó algo que le dejara un poquito más de dinero, por decirlo así, o que se fuera más a sus beneficios, pero ahora ya quiere realizar esa meta. Algo que decía también es como, por ejemplo, así como hay diferencias socioeconómicas entre las etapas, algo que decía creo que ahí mencionas sobre el retiro. Algunas personas se retiran antes porque pues ya tienen una estabilidad económica más estable, sus hijos ya crecieron y todo, pero pues hay personas que están más marginados, como decía Miguel, y pues necesitan trabajar todavía a etapas o edades un poquito más avanzadas, y ya no es por satisfacción, sino porque tienen que comer, tienen que comprarse medicamentos, tienen que cuidar dependen económicamente una familia de ellos. Entonces sí, como que hay muchos colores en esta etapa, en la cuestión del trabajo, en la educación, pues como dicen, la memoria pues mejora si estás en cuestión de aprendizaje, pues no tienes una memoria, pérdidas de memoria, ¿no? Entonces mucha gente igual opta por eso, por mejorar su educación, estudiar otra carrera y obtener nuevos conocimientos. Y aquí es donde entra nuevamente lo económico, ¿no? Porque no es lo mismo una persona marginada a una persona, digámoslo, de ciudad, ¿no? Una persona de ciudad puede retirarse trabajando tranquilamente en una oficina, en un lugar más tranquilo. En cambio, una persona que viene del pueblo, un lugar marginado,
se dedica al campo. Y he visto adultos de más de 70 años que aún siguen trabajando, no por gusto, sino por necesidad. A diferencia de una persona de ciudad que está trabajando tal vez por, como dijiste tú, ya por sentirse útil, por o incluso por su necesidad económica, pero es marcada la diferencia entre estos dos tipos de personas, ¿no? O incluso el tipo de trabajo que realizan. Sí, Una por persona supuesto. que está en una oficina, pues no es lo mismo que a una persona que, no sé, por ejemplo, es albañil o que Claro. trabaja bajo el sol o que es cargador. O sea, sí son muy diferentes Sí, los muy estilos diferentes de los vida. contextos socioeconómicos. Igual como el trabajo dice que influye mucho, por ejemplo, a una persona que trabaja analizando, resolviendo problemas, pensando, su cerebro está más activo en esa etapa que una persona que trabaja más físicamente, tiene un deterioro más rápido físico, ya sea, no sé, que tenga problemas en la piel ya que trabaja todo el tiempo bajo el sol, o deshidratación, que también es muy común para personas que trabajan bajo el sol mucho tiempo. Pues retomando lo de los adultos mayores, a veces, en algunos casos, algunos adultos mayores no toman como que algún curso o algo, o educación como para realizar nuevas cosas, sino que muchas veces son para, como que retomar habilidades que ya tenían o para fortalecerlas. Por ejemplo, en mi comunidad hay un taller de carpintería que lo imparten, no sé, unos de se me fue su nombre, pero es algo como de cultural. Y ahí acuden muchos adultos mayores que tal vez en sus edades anteriores trabajaron como carpinteros o como a lo mejor realizando algunos muebles, y ellos como que quieren volver a retomar esas actividades ahora que ya son adultos mayores y que ya no pueden conseguir algún trabajo fuera de la comunidad, o tal vez para ahora sí como que ya retomar y ahora sí hacer su negocio como carpinteros. Tal vez podría ser, bueno, yo es lo que yo siento que a lo mejor, y por eso ellos también acuden a talleres. Y sobre la educación, hay muchas personas adultas que no tienen como tal una alfabetización o no fueron a la escuela, y pues sí ha sido también un problema como para ellos conseguir trabajo. Por ejemplo, una persona que no fue a la escuela o que fue muy pocas veces a la escuela, sí le cuesta trabajo conseguir algún empleo en una oficina o por ejemplo en una tienda. Siempre como que los que no han tenido mucha educación son como para trabajos del campo o para trabajos en el sol, como ustedes decían. Y una persona que tal vez no terminó una carrera, pero a lo mejor puede conseguir o consiguió algún empleo en alguna oficina o bajo de algún techo. No sé, a lo mejor ustedes han visto algunos ejemplos de eso. Bueno, y aquí también aparece ya la parte del emprendimiento. Al final como que tomamos ya decisiones que podrían tal vez ayudarnos a futuro. O sea, tal vez en lo que estudiamos o en lo que trabajamos, o sea, trabajamos para alguien más tal vez, y ya pues a partir de la experiencia también como que todas las decisiones que tomamos podríamos ya emprender, pero ya cuando ya nosotros ya no, por la edad ya no podamos hacerlo, pero tal vez como que ya tener un emprendimiento sobre eso. Pues sí, esto del emprendimiento es muy importante, principalmente ya cuando eres mayor, ¿no? Porque ya no tienes las mismas habilidades o la misma condición física que tenías antes, y tener un emprendimiento te puede garantizar que vivas un poco mejor. ¿Tienen algún punto más? No, pasamos a la siguiente. Bueno, ¿qué es la última? ¿Alguna reflexión que tengan acerca del tema? Pues bueno, concluyendo, la verdad sí es muy interesante esta parte donde lo desarrollo físico va muy de la mano con lo cognitivo. Es una etapa en la cual hay muchos cambios, para bien o para mal, y es muy importante tener buenos hábitos. Desde mi perspectiva he visto muchas personas que no los tuvieron y
terminaron de forma lamentable. Entonces, tener buenos hábitos como buena alimentación, ejercicio, suficientes horas de sueño es algo que parece que no tiene relevancia, pero a futuro sí la tiene. Sí, pues igual yo quiero agregar que esta etapa es una fase muy compleja, como pudimos llevarlo a lo largo de la plática. Pues sí, la verdad, lo que yo vi sí es muy compleja, porque tienes que mezclar hábitos y tienes que mezclar el estilo de vida, porque por ejemplo no puedes llevarlo por sí solo uno u otro, sino que tienes que complementar los dos para poder tener una calidad de vida mejor a lo largo de tu vida y en el final de tu vida, aunque se vea un poco feo, pero como que tienes que influir mucho para vivir tal vez unos años más y vivirlos de una buena manera. Así es, como mencionar, por ejemplo, o sea, esta etapa, pues como lo mencionamos, es muy diferente para cada cierto tipo de persona. Y nosotros como futuros profesionistas, pues tenemos que tener eso en mente, ¿no? Que no tenemos que marcar una línea recta de qué aspectos sí o sí tiene que cumplir ciertas personas para estar en esta etapa de la adultez media, ¿no? Así como hablamos de personas que tienen buena posición económica, pues envejecen de una forma diferente a una persona que pues es de clase baja o que es de escasos recursos, ¿no? Y pues tenemos que tener todo eso en mente, ser un poquito más empáticos en eso y tener esa claridad de que pues hay muchos matices, ¿no? Y que para ciertas personas las pérdidas se viven de forma negativa y para otros son de forma positiva. Hay crecimientos de personalidad, mejora la autoestima, pero para otros disminuye. En las mujeres, por ejemplo, la menopausia, ¿no? A algunas mujeres les afecta bastante y aunque el libro menciona que en como tal investigaciones no está comprobado que el estrés o la depresión sea como síntoma, pero pues sí varias mujeres presentan esos factores o esos síntomas, ¿no? Igual en los hombres, pues a veces ese decaimiento de que ya no se sienten tal vez tan masculinos o hombres, pues igual como que causa una depresión, ansiedad, pero pues como les decía, para otras personas son pérdidas y para otras personas son ganancias. Entonces sí como que hay muchas diferencias y muchas perspectivas para cada cierta persona. Pero pues es una etapa que al final de cuentas todos tenemos que pasar por ahí y pues como decían, nuestros hábitos siempre van a influir, nuestras decisiones en la etapa joven pues también van a influir mucho en nuestra alimentación, el cuidado del ejercicio, estimulación del cerebro, pues eso todavía influye en esa etapa. Sí, y por ejemplo, aunque haya gente que tenga dinero y la que no tenga dinero, pues todos sabemos que todos vamos a envejecer, eso no es algo que se pueda pausar. Y pues nosotros también tenemos que tener mucha responsabilidad ahorita para saber cómo queremos envejecer, porque cualquier cosita, aunque parezca así de, ay, pues voy a ir a una fiesta o no me voy a cuidar tanto en mi alimentación y ya después lo hago, o sea, si lo postergamos mucho, tal vez ya sea muy tarde cuando nos demos cuenta que hicimos algo mal. Entonces, aunque no queramos, sí hay que mantener un equilibrio entre lo mental y entre lo físico, eso no importa en qué etapa, desde siempre hay que tener un equilibrio para tener una buena vejez. Bueno, también como que ya durante esa etapa podemos ver que nos veremos como manipulados por todas las decisiones que hemos tomado durante etapas anteriores. A final de cuentas, las decisiones que también tomemos durante esta etapa se verán como a futuro. O sea, tal vez podamos cambiar algunas cosas, podemos cambiar hábitos, o sea, podemos reflexionar acerca de lo que hacemos, lo que hemos hecho y tal vez también como compartir eso con las futuras generaciones. O sea, como que ya a partir de la experiencia podemos cambiar y mejorar como la generación que viene. ¿Y tienen algún otro punto o sería todo? No, pues, de mi parte sería todo. Sí, igual de mi parte sería todo. Bueno, pues esto fue el episodio 3 de Think Freud, desarrollo físico y cognitivo en la adultez media. Presentado por
Gerardo Reyes Mejía, Miguel García Aguilar. Scott William Ruiz Barrios. Luis Aguilar Porras Cruz. Diana Karen Aquino Santiago. Y pues fue un gusto compartir esta información con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Bravo!